Hola, mi nombre es Francisca Collado, soy enfermera de la Unidad de Tratamiento Intermedio Pediátrico del Hospital de La Serena y hoy les voy a hablar respecto al manejo y cuidados del paciente con traqueostomía. ¿Qué es la traqueostomía? Es un procedimiento quirúrgico que puede ser programado de urgencia que consiste en la apertura de la pared anterior de la tráquea e introducción de un tubo en esta para poder establecer una vía aérea segura. Tenemos que tener en cuenta que todo paciente sometido a una traqueostomía pierde la capacidad para humidificar y calentar el aire inspirado, hay un compromiso en la mecánica de deglución y además hay alteración del reflejo de oxígeno. Por lo tanto, en todo paciente traqueostomizado aumenta el riesgo de infecciones del tracto respiratorio inferior. ¿Cuáles son las indicaciones de la realización de una traqueotomía? Debemos tomar en cuenta que estas han ido cambiando a través de los años, disminuyendo las causas infecciosas, siendo actualmente las principales causas la insuficiencia respiratoria aguda con necesidad de ventilación mecánica prolongada, aquellos pacientes con obstrucción de la vía aérea superior, ya sea congénita como adquirida. Entre algunos ejemplos tenemos los pacientes con parálisis cordal, estenosis subglótica, malformaciones congénitas, quemaduras o traumatismo cráneoencefálico graves y la imposibilidad del manejo de secreciones en aquellos pacientes con alteración de los reflejos protectores, como aquellos con enfermedades neuromusculares o alguna alteración del sistema nervioso central. Actualmente la indicación más frecuente es por ventilación mecánica prolongada. Sin embargo, en Chile no existen datos estadísticos oficiales del número de niños traqueostomizados ni la causa de la realización de esta traqueostomía. Entonces, ¿cómo podemos definir ventilación mecánica prolongada? Esta tiene que ver con la tolerancia del paciente a la intubación sin presentar complicaciones asociadas. Por lo tanto, en el paciente adulto se piensa en realizar una traqueostomía a aquellos que están sobre 14 días con ventilación mecánica, en los pacientes neonatos sobre los 50 días y en el paciente pediátrico sobre los 30 días. Sin embargo, en el paciente pediátrico no hay consenso, dado la amplitud del rango etario y porque la decisión de realizar una traqueostomía en los niños siempre sugiere un reto y se basa en el juicio clínico de forma individual según el paciente y sus necesidades. Respecto a los elementos de la cánula, es súper importante conocer la cánula que poseemos y las recomendaciones de cada fabricante para así poder darle un buen uso y evitar los riesgos en el paciente debido a las malas prácticas. Por ejemplo, acá tenemos esta cánula con su conector de 15 milímetros que es universal, ambas aletas, el cuerpo del tubo, en su extremo distal el CAF, la línea de insuflado, el testigo del CAF y la válvula unidireccional donde se infla el CAF a través del cafómetro. Otro elemento importante es el obturador, que es un elemento destinado a facilitar la canulación del paciente, el cual posee una punta tipo Roma que evita las lesiones tisulares al introducir la cánula en la tráquea. También debemos saber que hay cánulas de diferentes materiales, ya sean metálicas, de PVC, de silicona, con endocánulas, sin endocánulas, que también pueden variar según el diámetro interno, externo, la longitud e incluso la curvatura de la cánula. Respecto a la elección de la cánula de traqueostomía, tenemos que tomar en cuenta que en la actualidad existen diferentes tipos de cánulas en función de las necesidades de cada paciente. Por lo tanto, su elección es individual y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque debemos considerar varios elementos en este tema. Por ejemplo, la edad del paciente es diferente elegir una cánula para un paciente de 6 meses que para un paciente de 8 años. El motivo de la realización de la traqueotomía, si fue por ventilación mecánica prolongada, por estenosis subglótica, por parálisis cordal, entre otros, el tamaño y la forma de la tráquea, que no es igual de la de un paciente de 2 meses que la de un paciente de 10 años o de un paciente pediátrico obeso, la necesidad de ventilación mecánica, ya sea si va a ser usuario de ventilación mecánica nocturna o 24 horas, tenemos que tomar en cuenta la indemnidad de los mecanismos de protección glótica y si el paciente es usuario o no de válvula de fonación. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para la elección de la cánula de traqueostomía? Debemos tomar en cuenta que esta debe extenderse al menos 2 centímetros más allá del estómago y 1 a 2 centímetros por sobre la carina. Se recomienda que la cánula no ocupe más de 2/3 de la luz traqueal, favoreciendo el flujo translaringio y de esta manera se evita el daño de la pared traqueal. Como norma general, se debe elegir la cánula siempre más pequeña que cumpla la función deseada. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la fórmula del tubo endotraqueal. Si es sin CAF o sin balón es 4 más la edad partido en 4 y si es con CAF o balón es 3,5 más la edad partido en 4.
Respecto a la elección de la cánula, es súper importante conocer las marcas que posee el mercado respecto a estas, donde existen Chiley, Portex, Tracoe, Ratch y un sinfín de marcas más. Sin embargo, nosotros en el hospital las principales cánulas que nos llegan son Chiley y Ratch. ¿Qué quiero destacar de esta tabla? Tenemos una cánula número 3.5, Chiley con y sin CAF. Podemos ver que ambas poseen el mismo diámetro interno y externo, pero se diferencian en la longitud de esta. La cánula neonatal mide 32 milímetros de largo, mientras que la pediátrica 40 milímetros de largo. Por lo tanto, hay casi 1 centímetro de diferencia entre ambas, ¿ya? Por lo tanto, se considera que la elección de las cánulas en los menores de 1 año generalmente sean neonatales según la disponibilidad que tengamos en nuestros servicios. Ahora, ¿por qué es tan importante elegir la cánula más pequeña que cumpla la función deseada? Acá podemos observar una radiografía del mismo paciente, pero en una está utilizando una cánula Chiley 3,5 pediátrica y en la otra una cánula Chiley 3,5 neonatal. Podemos ver que en esta la distancia cánula carina es de 5,14 milímetros, sin embargo en esta la distancia cánula carina es de 13,47 milímetros. El mismo paciente, el mismo número de cánulas, pero cambia la longitud. Este cambio es súper importante al momento de la aspiración, donde en la cánula neonatal, hay mucho menor riesgo de daño de la mucosa traqueal durante la aspiración. Ahora vamos a hablar sobre los cuidados del estoma, la piel circundante y la fijación de la cánula endotraqueal. El uso de la cánula de traqueotomía predispone a una rápida y frecuente colonización bacteriana. La correcta fijación de la cánula y un buen aseo es de vital importancia, ya que el cuidado de la piel, estoma y la fijación de la cánula es de los cuidados más importantes entregados por los profesionales de enfermería a nuestros pacientes. En cuanto a los cuidados específicos de la piel del paciente traqueotomizado, debemos saber que la piel del cuello se debe mantener siempre limpia y seca para evitar irritación, maceración, infección y colonización de esta. Hay que evitar a toda costa la humedad, ya sea por acúmulo de secreciones, por cialorrea del paciente, por sudoración de este, ya que cualquiera de estos motivos va a favorecer el crecimiento de bacterias. La curación se debe realizar cada 12 horas como mínimo y cada vez que sea necesario. La curación siempre debe ser a 4 manos y con técnica estéril. Cada vez que realicemos curación de la piel debemos vigilar los signos de infección, ya sean edema, eritema, dolor, supuración, mal olor, entre otros, y evitar la presión excesiva con el ajuste de las cintas del collarín. Respecto a los cuidados específicos del estómago, tenemos que tomar en cuenta que este igual se debe mantener siempre limpio y seco. Se recomienda que el aseo de la piel y del estómago sea siempre con suero fisiológico y o agua bien destilada. En los niños se utiliza gasa idealmente no tejida cortada previamente en forma de pantalón para proteger así la piel y evitar la humedad. Cada vez que se cambie la gasa se deben observar los signos de infección anteriormente mencionados y la consistencia de las secreciones o cualquier cambio en el estómago, ya sea si está más estrecho, si hay bordes regulares o irregulares, si hay cambios en la coloración de este o aparición de granulomas tanto internos como externos. Otro punto importante es que el uso de cremas, lociones, talco o antibióticos en el cuello y el estómago no son recomendados, ya que estos favorecen la humedad y el desarrollo de infecciones por bacterias que vayan colonizando el estómago del paciente. En cuanto a la fijación del collarín, el objetivo principal es mantener la cánula posicionada y evitar su desplazamiento. La tensión de las cintas debe ser suficiente para prevenir la decanulación accidental, pero también debe permitir cambios en el radio del cuello durante el llanto, la risa y la alimentación del paciente. Nunca se debe utilizar el inflado del CAF con esta finalidad, es decir, no se debe sobreinsuflar el CAF para evitar el desplazamiento de la cánula. Los elementos conectados a la cánula de traqueostomía, tales como el circuito del ventilador, deben estar siempre asegurados de tal manera que eviten tensión y movimientos de la cánula, evitando así el daño de la mucosa traqueal. El cambio del collarín siempre se debe realizar entre 2 personas o a 4 manos, al menos una vez por día o según sea necesario. La tensión correcta del collarín es aquella donde uno puede introducir un dedo en la región posterior del cuello con el paciente en flexión y se debe utilizar un nudo que sea seguro y firme, que el paciente no sea capaz de desabrochar. En el paciente pediátrico existen varios materiales disponibles para la confección del collarín y para asegurar la posición de la cánula mediante cintas de velcro o cintas de tela, pero la elección siempre va a ser individual. Para poder escoger el collarín se deben realizar
una medida personalizada del paciente, es decir, la medición del cuello de aleta a aleta. Siempre se debe tomar y sostener la cánula por las aletas de sujeción, ya que el movimiento de la cánula de traqueostomía le causa tos al paciente generando irritación e hipersecreción. Por lo tanto, la aspiración previa reduce las probabilidades de canulación accidental durante el procedimiento del cambio de collarín en el paciente. En esta diapositiva podemos observar las principales complicaciones de la piel de los pacientes traqueostomizados, como lo son la infección, la dermatitis periostomal, la úlcera periostomal por presión, incluso la dehiscencia del estoma y los granulomas, siendo la infección y los granulomas las principales complicaciones de la piel. En esta figura se puede ver en todas las zonas que se pueden generar granulomas. Granulomas externos, acá granulomas supraestomales por debajo del orificio del estoma, sobre el CAF del estoma e incluso en el extremo distal del tubo. Todo esto asociado al mal manejo de la traqueostomía en el paciente. Por lo tanto, y a modo de resumen, debemos considerar siempre mantener la piel limpia y seca, cambiar el collarín al menos una vez por día, cambiar las gasas al menos una vez por turno, idealmente gasa no tejida, revisar la tensión correcta del collarín, un dedo en la región posterior del cuello al ingresar al turno y ojalá al finalizar el turno también, y siempre debe ser mediante 2 personas o 4 manos, donde una es la que ejecuta y la otra es la que asiste. Entonces, los principales puntos en cuanto al procedimiento de fijación del collarín y el aseo de la piel del paciente traqueostomizado son el correcto lavado de manos previo más el uso de los EPP, posicionar al paciente con una almohadilla bajo sus hombros para poder extender su cuello y así visualizar tanto el estómago como la cánula. La persona que asiste va a sostener la cánula de traqueostomía desde sus aletas en todo momento durante el procedimiento y la persona que ejecuta va a ser la que retira el collarín, la gasa sucia y realiza el aseo de la piel con guantes estériles, gasas estériles y con agua bidestilada o suero fisiológico. Posteriormente se seca la piel y se introduce la gasa no tejida previamente cortada con la técnica de pantalón. El ideal es que quede la gasa completamente estirada evitando pliegues y que cubra toda la piel circundante del estómago. Finalizando con la fijación del collarín y su correcta tensión que la vamos a comprobar mediante la introducción de un dedo en la región posterior del cuello del paciente. Aspiración y manejo de secreciones en el paciente traqueostomizado. Los objetivos de la aspiración. La traqueostomía per se reduce la efectividad de la tos y del aclaramiento mucociliar, y al actuar como un cuerpo extraño puede estimular aún más la producción de secreciones. Por lo tanto, los principales objetivos son mantener la vía aérea permeable, prevenir las infecciones atelectasias e hipoxia producidas por el acúmulo de secreciones o tapones mucosos y la obtención de muestras de secreciones para análisis. Otro punto es la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica según los estándares de infectología. ¿Ya? Y para esto es súper importante saber que la aspiración tiene una secuencia diseñada para prevenir el paso de secreciones que se acumulan sobre el CAF y que con el movimiento pueden descender a la vía aérea inferior, infectar y colonizar la mucosa traqueal. Por lo que su mayor recomendación es la aspiración subglótica previa a la succión endotraqueal o en este caso de la traqueostomía o previo a desinflar el CAF. Ahora, ¿cuándo debemos aspirar? Quiero destacar que la aspiración rutinaria no está recomendada en ningún caso y que debemos conocer el patrón normal de respiración de cada uno de nuestros pacientes traqueostomizados, ya que solo sabiendo cómo ellos respiran con normalidad vamos a saber cuándo requieren de aspiración. Entonces, ¿cuándo vamos a aspirar? Cuando hay secreciones visibles en la cánula de traqueostomía, cuando hay secreciones audibles con la respiración, cuando hay ruidos agregados a la auscultación, cuando vemos que el paciente está con signos de obstrucción de la cánula. Estos signos de obstrucción pueden ser desaturación, cianosis peribucal, aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. Otro punto para aspirar es cuando hay signos de agitación o incomodidad del paciente, cuando el paciente se decanula o cuando necesitamos tomar cultivos o algún tipo de examen de secreciones bronquiales. Quiero poner énfasis en que la aspiración no debe hacerse de forma rutinaria o por horario, sino en base a la necesidad del paciente,
pero debemos asegurarnos de que al menos 2 veces al día se mantenga la permeabilidad de la cánula de traqueostomía. Esto quiere decir en la mañana y en la noche, siempre y cuando se trate de pacientes que no son hipersecretores. ¿Y qué debemos fijarnos? En la cantidad de secreciones, la cual se puede ver alterada por la sola presencia de la cánula como cuerpo extraño o de algún proceso infeccioso. La viscosidad de las secreciones, que se puede ver alterada por una inadecuada humidificación o algún proceso infeccioso por el que puede estar cursando. El color de las secreciones, que también generalmente se ve alterada por los procesos infecciosos, y el olor de estas. El tamaño de la sonda de aspiración. Acá es necesario saber que la sonda de aspiración debe tener un porcentaje ocupacional cercano al 50% y no sobrepasar el 75% del diámetro de la tráquea del paciente. ¿Cómo podemos elegir la sonda adecuada? Se multiplica el número de la cánula de traqueostomías por 2. Por ejemplo, ahí tenemos una cánula número 3, al multiplicarla por 2 nos da 6. Por lo tanto, vamos a utilizar una sonda de aspiración número 6. Sin embargo, si tuviésemos una cánula de traqueostomía 4.5, si la multiplicamos por 2 nos da 9. Aquí se tiene que elegir la sonda de aspiración más pequeña. Por ejemplo, en vez de elegir una 10, vamos a bajar un número y vamos a aspirar con una sonda número 8, asegurándonos que haya un porcentaje de ocupación de al menos el 50%. ¿Por qué tan importante el tamaño de la sonda de aspiración? Porque cuando aspiramos secreciones, no solamente aspiramos secreciones, sino también aire alveolar y aire ambiental. Si hay una sonda que es adecuada y permite el paso de aire ambiental mientras aspiremos secreciones y aire alveolar, va a haber entrada de aire ambiental. En cambio, si la sonda es muy gruesa y se ajusta a las paredes de la vía aérea, vamos a tener aspiración de secreciones más aspiración del aire alveolar o secuestro de este sin el paso de aire ambiental, lo cual va a generar un colapso pulmonar y se va a ver traducido en atelectasias en el paciente. Por lo tanto, podemos generar atelectasias en el paciente solamente por aspirar con una sonda demasiado grande. Ahora, ¿cuánto debemos introducir la sonda de aspiración para que sea una correcta aspiración de secreciones? Idealmente, utilizar sondas medidas, pero sabemos que el hospital no siempre tiene sondas graduadas. Por lo tanto, una forma de lograr esta correcta aspiración es conociendo la cánula de traqueostomía del paciente. Esto quiere decir, toda cánula de traqueostomía tiene este conector universal de 15 milímetros que mide de largo 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Debemos conocer el largo de cada cánula de traqueostomía, el cual viene especificado en la caja de las cánulas cuando se hacen los cambios de estas. En este caso, el ejemplo que voy a utilizar va a ser una cánula de 3.5 cuyo largo es de 40 milímetros o 4 centímetros. Por lo tanto, tenemos 20 milímetros o 2 centímetros de distancia del conector, 40 milímetros o 4 centímetros, que es el largo total de la cánula de traqueotomía, en este caso una 3,5, y a ese valor total hay que agregarle entre 0,5 a máximo 1 centímetro. ¿Por qué? Porque así podemos permitir que los orificios laterales de la sonda de aspiración puedan sobresalir de la cánula y generar una correcta aspiración. Por lo tanto, acá tenemos 2 centímetros del conector de 15 milímetros más 4 centímetros, que es el largo total de la cánula, más 0,5 a 1 centímetro. Eso quiere decir que con una cánula de traqueostomía 3.5 no debemos exceder los 7 centímetros para lograr una correcta aspiración. Me refiero a correcta aspiración cuando ésta no logra tocar la carina y así no generamos daño en la mucosa traqueal, no generamos sangrados ni edema de estas, ¿ya? Por eso es tan importante conocer o saber cuánto de largo tiene que ser o debemos introducir la sonda de aspiración para una correcta aspiración. Presión de aspiración de secreciones. Como les había dicho, es importante saber que la aspiración de la vía aérea se debe realizar en base a las necesidades de cada paciente. ¿Ya? Y las presiones de aspiración recomendadas para la aspiración de los pacientes son en el neonato entre 60 a 80 milímetros de mercurio, en los niños entre 80 a 100 milímetros de mercurio y en los adultos entre 100 y 150 milímetros de mercurio. Es importante siempre probar la red antes de aspirar, ocluyendo el orificio de succión de la sonda de aspiración y así comprobando que no se sobrepasen los límites de presiones anteriormente mencionados.
ya que ejercer presiones excesivas tiende a ocasionar traumatismo en la mucosa traqueal, hemorragias, incluso extracciones de tejido, lo que a la larga va a generar infecciones y diferentes complicaciones derivadas de esta mala práctica. En cuanto a la aspiración de secreciones, estas pueden ser mediante sistema abierto o sistema cerrado y además pueden haber aspiraciones de secreciones superficiales y profundas. Respecto al si el sistema a elegir es abierto o cerrado, cabe destacar que los primeros estudios comparativos no encontraron una diferencia significativa respecto a la frecuencia de IAS entre un sistema u otro, pero en los últimos estudios que son de carácter más controlado sí demostraron que el sistema de aspiración cerrado logra controlar mejor las IAS siempre y cuando éste se realice de forma correcta y se mantenga la indemnidad del sistema. Respecto al sistema de aspiración abierto o aspiración con catéter medido, hay que tomar en cuenta que esta es con técnica estéril, que la sonda de aspiración no debe sobrepasar más de 0,5 a 1 centímetro del extremo distal de la cánula, que se debe medir la sonda desde el conector universal hasta el extremo distal de la cánula. Hay que siempre corroborar la distancia cánula-carina, que es corroborado con una radiografía al cambio de cánula. Hay que tomar en cuenta que cada aspiración no debe durar más de 5 segundos y que siempre se debe lavar la sonda luego de cada aspiración. Por lo tanto, la descripción del procedimiento en general es explicarle o informarle el procedimiento al paciente, probar la red de oxígeno previa, probar la red de aspiración, posicionar siempre al paciente en semi-Fowler. Hay que reunir previamente el material necesario, un correcto lavado de manos, el uso de PP, la instalación de los guantes estériles, tener conectado ya el circuito de aspiración con técnica estéril presentado previamente por el asistente. Hay que conectar la sonda de aspiración a la red de aspiración y corroborar la presión de esta. Hay que pedirle al asistente que sostenga al paciente, que retire el filtro o la conexión al ventilador. Se introduce la sonda de aspiración, la cual fue medida previamente. Se hace la aspiración correcta de secreciones, como dije antes, que no sobrepase los 5 segundos. Luego se lava la sonda de aspiración con suero fisiológico o agua bidestilada hasta que ya no se vean secreciones visibles. Se instala nuevamente el filtro del paciente o el circuito del ventilador, dejándolo cómodo. Se desecha la sonda de aspiración, se retiran los EPP, uno se lava las manos y registra el procedimiento realizado. El sistema de aspiración cerrado, bueno, este es con técnica estéril su instalación, pero el uso diario es con técnica limpia. La sonda de aspiración igualmente no debe sobrepasar los 0,5 a 1 centímetro del extremo distal de la cánula. Se debe medir la sonda desde el conector universal hasta el extremo distal de este y así saber cuánto introducir. Se debe corroborar la distancia cánula-carina previamente. Cada aspiración no debe durar igual más de 5 segundos y siempre se debe lavar con agua luego de cada aspiración utilizando el seguro rotatorio y marca de la sonda, la cual debe quedar en la zona de seguridad. Ya a diferencia de la aspiración abierta, las sondas de aspiración cerrada sí vienen medidas y graduadas. En cuanto al procedimiento, su descripción es informar al paciente del procedimiento, hay que probar la red de oxígeno y de aspiración, se posiciona al paciente en semi-Fowler, se reúne el material necesario, se realiza el lavado de manos con el correcto uso de EPP, instalación de los guantes, en este caso de procedimientos, se corrobora la presión de aspiración, se abre el seguro rotatorio de la sonda de aspiración, se introduce la sonda, los centímetros previamente medidos, se deja la sonda en la zona de seguridad, se cierra el seguro rotatorio, se lava la sonda de aspiración siempre con suero fisiológico o agua bidestilada que está conectado al puerto de irrigación luego de cada aspiración. Posterior a esto se deja cómodo al paciente, se retiran los EPP, se realiza el lavado de manos y se registra el procedimiento realizado. En cuanto a las principales diferencias entre el sistema de aspiración abierto y el sistema de aspiración cerrado, tenemos que el sistema de aspiración abierto es con técnica estéril, se realiza la desconexión del paciente ya sea al filtro o al circuito del ventilador, las sondas son de un solo uso, no todas poseen graduación numérica en centímetros y se requieren de 2 operadores para realizar la correcta técnica. En cuanto al sistema de aspiración cerrado, la instalación, como dije anteriormente, es estéril, pero el uso diario es con técnica limpia o guantes de procedimiento. No requiere la desconexión del paciente al circuito del ventilador o al filtro de traqueostomía. Duran 24 horas idealmente, pero nosotros en el hospital los hacemos durar hasta 3 días como máximo.
Estas sondas sí poseen gradación numérica en centímetros y solo es necesario un operador para poder llevar a cabo el procedimiento. En cuanto a las principales complicaciones respecto a una mala técnica de aspiración de secreciones, tenemos el traumatismo de la mucosa bronquial, la cual se puede dividir en diferentes grados. El grado 1, que es el que está acá, es cuando hay eritema y edema de la mucosa. En el grado 2 ya hay erosión de la mucosa. En el grado 3 se ve hemorragia de la mucosa y ya en el grado 4 hay ulceración y necrosis, en el peor de los casos, de la mucosa traqueal. Ya otra de las complicaciones son sangrado, broncoconstricción o broncoespasmo, hipoxia o hipoxemia, atelectasias, arritmias o bradicardia, incluso aumento de la presión arterial, todo esto derivado de una mala técnica de aspiración de secreciones. Las recomendaciones, a modo de resumen, en cuanto a la aspiración de secreciones, es la que la aspiración rutinaria no está recomendada, que hay que preferir sondas de aspiración idealmente marcadas, siempre realizar la medición previa antes de cada aspiración de secreción, ojalá utilizar sondas que ocupen no más del 50% del diámetro de la cánula de traqueostomía y siempre lavar las sondas luego de cada aspiración. Cambio de cánula de traqueostomía. Como norma general, el primer cambio de la cánula de traqueostomía luego de su instalación tiene que ser realizado por el experto, en este caso el otorrino, a los 7 días. Los cambios posteriores se pueden llevar a cabo por personal entrenado y según el protocolo establecido siempre y cuando la vía aérea del paciente no sea de difícil acceso. Y estos cambios posteriores en pacientes hospitalizados son cada 15 días y en pacientes que están en su domicilio cada 30. Los materiales que necesitamos para cada cambio de cánula son las cánulas de traqueostomía, una del mismo número que utiliza el paciente y una menor, que vienen idealmente con el obturador, o se puede utilizar una guía con una sonda de aspiración, el equipo de aspiración con las sondas que sean adecuadas para el paciente, el ambú con conexión a oxígeno, un riñón estéril, guantes estériles y de procedimiento, kit de limpieza que contenga las gasas, el collarín, las sueros fisiológicos, un collarín limpio, fonendoscopio para la ocultación posterior, idealmente si está en el hospital, monitorización, medición del CAF mediante el cafómetro y los filtros si es que el paciente es usuario de filtro o el circuito de ventilación mecánica en caso necesario. Respecto al cambio de cánula, se puede observar en el video el procedimiento, el cual va a partir con el lavado de manos y postura de guantes estériles de la persona que realiza el cambio y de guantes de procedimiento del asistente. El paciente se tiene que mantener en decúbito supino e hiperextender el cuello. Se realiza la aspiración de secreciones para permeabilizar la vía aérea previo al procedimiento. El asistente debe sujetar a la cánula usada, soltar las cintas y retirar las gasas sucias, desinflando el CAF previamente. Se debe cerciorar siempre de la estabilidad clínica de los pacientes e hiperoxigenar en caso que sea necesario antes del procedimiento. El encargado del cambio debe tener siempre en la mano la cánula nueva de traqueostomía. El encargado además debe solicitar al asistente el retiro de la cánula usada e introducir la cánula nueva respetando la curvatura propia de la cánula. En el caso del llanto del paciente se tiene que sincronizar la instalación de la cánula nueva con la inspiración de este. ¿Ya? Y si se utiliza el obturador o guía, se debe retirar una vez la cánula está introducida completamente en el estómago. Mantener siempre ojo con la monitorización y visualización del paciente, ya sea el color de movimientos del tórax, que haya una entrada de aire mediante la ocultación, entre otros. Si hay estabilidad clínica, se limpia la piel circundante, se insufla el CAF y se instalan las gasas más el collarín. Se tiene que siempre valorar la fijación de la cánula, como habíamos dicho, con un dedo en la región posterior del cuello del paciente. Se debe instalar el filtro en caso necesario, el circuito de aspiración cerrado o el circuito de ventilación mecánica según lo que esté utilizando el paciente. Posterior a todo el procedimiento se deja tranquilo y cómodo al paciente, se retira el material, se ordena la unidad del paciente, se realiza el lavado de manos, registro del procedimiento y siempre se debe tomar un cultivo de secreción traqueal siempre y cuando no haya sangrado en las secreciones del paciente. Si es un cambio un poco complicado y hay sangrado, se debe esperar hasta que la aspiración de secreciones ya no tenga tinte hemático para tomar este cultivo y se debe esperar por lo menos 1 a 2 horas para volver a realimentar al paciente
Y lo último, se debe de realizar la toma de una radiografía de control para visualizar la correcta posición de la cánula y así verificar la distancia cánula-carina. Ante una decanulación accidental, siempre recordar actuar de forma metódica y tranquila. Debemos considerar siempre hiperextender el cuello del paciente para poder exponer bien el estoma, hiperoxigenar al 100% a través de la boca, nariz y o estoma del paciente. Si es por boca o nariz, mediante ambú se debe afrontar el estoma con el uso de gasa estéril. Hay que continuar con el procedimiento del cambio de cánula habitual. Debemos contar con los elementos de emergencia en la unidad del paciente, esto quiere decir las dos cánulas de repuesto, la que es del mismo número de la actual y la que es de menor tamaño. Si el estoma se ha cerrado, no se debe forzar la entrada de la cánula. Si el estoma ante la recanulación dificultosa, se debe recurrir a una cánula o un tubo endotraqueal más pequeño, en su defecto una sonda de aspiración que se conecte al oxígeno y a través de ella introducir la cánula nueva. Si todo lo anterior falla, se debe afrontar el estoma con el gasa estéril y continuar el ambú. No olvidar la necesidad de RCP en caso de que sea necesario. Cuando ya se logra una vía aérea permeable con una buena ventilación y oxigenación, se debe fijar la cánula con el correcto aseo de la piel circundante y no olvidar nunca tomar una radiografía de tórax para poder comprobar la posición aún más ante una recanulación dificultosa. Idealmente nunca utilizar la cánula que se ha caído durante la decanulación accidental porque lo más probable es que genere infecciones posteriores en el paciente. Fármacos inhalados en el paciente traqueostomizado. En la mayoría de las enfermedades de la vía respiratoria, el tratamiento de elección es la vía inhalada, ya que representa o presenta ventajas respecto a otras vías por su acción directa sobre el órgano diana. Hay una mayor rapidez de acción, necesitamos dosis menores y hay menos incidencia de efectos adversos sistémicos. La evidencia apunta siempre a que la administración por IDM es superior a la de un nebulizador tipo JET en la vía aérea. Como podemos ver, a los pacientes traqueostomizados se les puede brindar tratamiento mediante nebulizadores o IDM. Y aquí en las imágenes se puede observar cómo se instala el nebulizador en el paciente que es usuario de ventilación mecánica, ya que va entre el flex y el circuito del ventilador. En los pacientes que no son usuarios de ventilación mecánica, pero sí están traqueostomizados, se utiliza el flex y se conecta esta T para poder nebulizar al paciente, quedando el resto al aire. Y para la administración con IDM, el paciente con ventilación mecánica es el flex, el circuito del ventilador y entre medio va el conector de PAF. Y en los pacientes que son traqueostomizados pero no usuarios de ventilación mecánica, se hace el PAF mediante la aerocámara, como si fuese un paciente normal, pero en vez de utilizar la boca, se conecta directamente al conector universal del paciente traqueostomizado. El depósito siempre tiene que estar lo más cercano al paciente, ¿ya? Y se tiene que sincronizar la administración de al menos los PAF o el IDM con la inspiración del paciente en el ventilador mecánico. Medición de CAF o de balón en la cánula de traqueostomía. El cafómetro es el dispositivo de elección para lograr una adecuada insuflación del balón o del CAF en la cánula. Las presiones recomendadas son entre 20 a 30 centímetros de agua. Como se puede observar en esta tabla, presiones menores de 20 centímetros de agua favorece la aspiración pulmonar, ya que el CAF queda con pliegues que favorece la formación de biofilm que a su vez aumentan el riesgo de desarrollar neumonias. Presiones mayores a 30 centímetros de agua se ve que hay disminución de la perfusión traqueal. Con presiones de 40 centímetros de agua, la mucosa traqueal se torna pálida. Con presiones de 50 centímetros de agua, la mucosa traqueal se torna blanca y con presiones ya sobre 60 centímetros de agua hay un cese del flujo sanguíneo traqueal. Importante destacar que presiones excesivas de más de 2 horas, es decir, si sobreinsuflamos el CAF y no nos damos cuenta y pasan 2 horas o más, ya provocamos daño ciliar traqueal, lo cual va a generar daños en la mucosa, edema de la mucosa, sangrado de la mucosa e incluso daños irreversibles en la mucosa traqueal del paciente.
Otro tema súper importante es el traslado seguro del paciente traqueostomizado. Ya el traslado puede ser a servicios dentro del hospital como a servicios externos al hospital. Si un paciente se traslada a un servicio dentro del mismo hospital, ya sea a imagenología o a otro servicio de apoyo, debemos considerar si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable, puede ir con algún profesional, ya sea enfermero o kinesiólogo, más el TENS y el auxiliar de apoyo. Si el paciente está inestable o en fase aguda de algún cuadro, tiene que ser trasladado con el médico residente, en este caso de la UTI. Si es que necesita una radiografía, el ideal es que el equipo de rayos sea portátil. Si el paciente se tiene que derivar a otra unidad, ya sea como lo hacemos nosotros a la UCI pediátrica del Hospital de Coquimbo, el traslado tiene que ser por un equipo multidisciplinario donde haya reanimador. Idealmente el SAMU, que es lo que se hace habitualmente. Y debemos contar siempre con un bolso o kit de emergencia para el traslado de este paciente. Siempre debemos contar con oxígeno, un ambú, filtros o válvulas fonatorias en caso de lo que utilice el paciente, cánulas de rescate, máquina y sonda de aspiración, agua bidestilados urofisiológicos, el cafómetro, guantes de procedimiento y estériles, el monitor de signos vitales, gasas y kit de limpieza y collarines extras. Esto es lo básico con lo que debemos contar cada vez que un paciente se traslade a cualquier otro servicio. Y para finalizar, la educación a los pacientes traqueostomizados y a sus familiares. La educación siempre va a requerir de la participación de un equipo multidisciplinario. El programa de entrenamiento de los padres o cuidadores siempre se va a considerar un proceso que se inicia incluso previo a la realización de la traqueostomía. Se debe siempre animar a los padres a que pasen el mayor tiempo posible junto a sus hijos, que los estimulen y que participen de forma activa y supervisada de los cuidados de este. Al alta se deben siempre entregar folletos con información sobre el manejo del paciente traqueostomizado. Todo lo anterior se debe constatar mediante la aplicación de un checklist previo al alta que compruebe el grado de conocimiento de los cuidadores. Nosotros en el servicio contamos con un checklist que es donde se va anotando todas las competencias que van ido adquiriendo los padres mediante las educaciones. Además, tenemos una carpeta o se genera una especie de rotafolio donde se va enseñando ciertos contenidos, se anota la fecha, el nombre y la persona que fue partícipe de la información y quién la entrega. Cuando finalizan todos los módulos educativos, se finaliza este checklist y al completarlo con el 100% de los requerimientos, mediante la devolución incluso de procedimientos, es decir, el cambio de cánula de traqueotomía, la aspiración con circuito abierto o cerrado, el aseo y manejo del cambio de collarín. Recién completando todo esto, más educación sobre RCP básico y manejo de decanulación accidental del paciente, los padres se consideran que están en un 100% de la educación, por lo tanto se consideran aptos para poder brindarle los cuidados básicos necesarios a su hijo en el hogar. Y eso, bueno, quiero agradecer por la atención y espero haber aportado con un granito de arena al mejor manejo de los pacientes traqueostomizados en nuestro querido servicio. Muchas gracias.